Bueno, yo veo que me lo habían asignado de todas maneras, pero pensé que lo mejor que podía hacer era centrarme en ver cómo está la operación ahora mismo desde el punto de vista del acuerdo, y de un extraño plano de ordenación, que es ese que se veía ahí arriba a la derecha, que tuve que sacar la foto en una pantallita de sobremesa. El día 7 de noviembre, la mesa social en la que estuvimos, la segunda mesa social que ha habido sobre el acuerdo, una a finales de septiembre y luego la del 7 de noviembre, pues es la primera vez que se nos enseñó algo parecido a un plano de ordenación. Es decir, después de 7 meses de negociación que condujeron al acuerdo del mes del 27 de julio y de 4 meses más, el ayuntamiento no tiene un plano. Y allí pues no lo proyectaron sobre la pared, vamos, sobre las pantallas grandes, porque se había estropeado el proyector. Hubo compañeros que se querían ir de la reunión, porque claro, en la mesa redonda, donde hay 12 o 15 pantallitas de televisión de estas pequeñas, pues podían ver la gente que se sentaba en la mesa, pero había mucha más gente que no tenía acceso a la visión, ¿no? Pedimos que se nos remitiera el documento y se nos dijo que era un documento de trabajo y que no. Y entonces yo le dije al concejal, digo, bueno, pero ¿sabes que lo podemos...? Yo lo he fotografiado. Y me dijo, bueno, sí, pero una foto, una pantalla, no es lo mismo que salga al plano del ayuntamiento. Digo, vale, tú mismo. Bien, entonces este es el único plano que los ciudadanos tenemos en este momento. Un planito a mano que me he hecho yo como si estuviera primero en la escuela, con colorines, a partir de unas fotos sacadas a una pantalla que ya veis la calidad que tiene. Bueno, lo he traído y me voy a centrar en ello y no os voy a dar muchos números para que veamos qué es lo que está mal, qué es lo que está regular y alguna cosa que puede estar bien. Quiero decir que tampoco tenemos que decir... tenemos que diferenciar claramente. O sea, la operación en sí, especialmente por el centro de negocios de 1.200.000 metros cuadrados, como luego veremos. Es una barbaridad para la ciudad, para el desequilibrio, para el mercado, para todo, para la congestión de la zona, para los barrios del entorno. Y luego hay otra serie de defectos o de problemas y otra serie de cosas que se pueden lidiar, que se pueden, si se negocia realmente con los vecinos, podrían llegar a ajustarse. Bien, bueno, un momentito, esto tiene sí, aquí tengo la flechita. Esto para que os centréis, esto es la Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana, el nudo norte, y luego ya por aquí será Paseo Valverde por Fuencarral y Begoña. Esto es Begoña, esto es Fuencarral, esto es las Cuatro Torres y La Paz. Bien, esto es Mateo Inurria, esto es la estación, con lo que es ahora Colonia Campamento, que son unos descampados que será el intercambiador urbano. Y luego, pues por aquí abajo está Pío XII, la calle Bambú y Avenida Aragón, y cruzando la M30, pues se pretenden prolongar Mauricio Legendre, que es esta calle, que se convierte en una vía, según nos dijo allí, no figura en el acuerdo, pero dijo el concejal, se convierte en una vía de transporte público, ciclista y en esta zona de Vía Parque, con el parque, sin tráfico de coches. Agustín de Foxá, que es el eje de los nuevos desarrollos, y la calle Bambú, que se prolonga por aquí, engancha con Antonio Cabezón, que es la otra que articula norte-sur todos los nuevos desarrollos. Se meten las transversales que conectan pues Fuencarral con las tablas, eso estaba en todos los planos.
Se plantea un metro que tiene una estación en donde hay ahora, tiene otra en esta zona, esto es el barrio San Cristóbal, donde en la MT, entendámonos, donde están las cocheras de la MT. Una tercera estación de metro que se sitúa cerca de Cardenal Herrera Oria, una cuarta aquí, en la conexión de Tres Olivos con Las Tablas, y una última que conecta con la línea 10, ya fuera casi de la operación. Dos estaciones de cercanías, aparte de la de Chamartín, una por aquí, cerca de Cardenal Herrera Oria, y otra que parece que la desvían, la cambian, está más por aquí, parece que aquí entra más para acá. Todo esto es aventurado a partir de esa imagen, ¿no? Bien, lo que aquí veis, estos azules son los equipamientos, ahora lo veremos un poco más en detalle, los verdes es el verde. Esto es la gran losa de 22 hectáreas con un equipamiento grande aquí que no sabemos lo que es, aunque Eduardo Leira nos anunció que podía ser un teatro de la ópera o un museo internacional. Estos son los equipamientos que hacen falta en la zona. Y bueno, luego ya tenemos pues el centro de negocios sería esta zona de aquí y esta zona de aquí. En este dibujo, ese triángulo curvo es la zona deportiva de San Cristóbal, que hemos planteado siempre que hay que conservarla, y han dicho que de momento, que esto no es seguro, que se intentaría mantener. Bueno, y luego, pues aquí hay una serie de zonas para urbanizar, sobre todo vivienda y actividad económica poca. O sea, aquí van 11.000 viviendas y 380.000 metros de actividad económica en toda esta zona. Bien, ahora pasamos a la zona para ir deprisa, ampliando. Entonces, que ya os he explicado, aquí tendríamos casi, vamos a pasar a la siguiente, porque en esa última es en la que más me voy a entretener. Bien, en la zona norte es en donde más se respetan los criterios de desarrollo sostenible de la ciudad, de ordenación más sostenible de la ciudad, que planteaba el proyecto Puerta Norte de Madrid del Ayuntamiento. Tiene, sin embargo, inconvenientes. Aquí a la izquierda están puestos algunos y no pone, por ejemplo, uno clave, que es el de la vivienda. Pero bueno, ahora lo hablamos. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que hay que evitar que el pasillo lineal, la zona verde, se convierta en un pasillito verde. Porque ya habéis visto las fotos que ha puesto Nines, todo esto son descampados. Y esto, pues al final, lo primero que se ha enseñado es como muy estrechito y como muy de que no me cabe, y a ver cómo lo meto con el antiralínea, ¿no? Localización de la actividad económica. No se sabe los 380.000 metros cuadrados que están anunciados en la zona norte, dónde van a ir, pero sí hay en el acuerdo una frase que dice que se facilitará el traslado en un determinado periodo a las actividades económicas de la Malmea, de modo que aquí, en la Malmea, aquí, toda esta zona, que ya hay empleo industrial, aparentemente lo quieren echar. Entonces no sabemos y hay que ver realmente qué planteamiento se hace con la actividad económica. Faltaría el otro gran tema de tejido edificado, que es la vivienda. Bien, si aquí vienen 11.000 viviendas, primero tienen que ser 11.000 o no, porque para meter 11.000, y si quieres hacer el parque y los equipamientos, ya te vas a tener que ir probablemente a alturas de 8 o 9 plantas. A lo mejor son demasiadas. Y además, como decía Vicente, aquí, ¿qué viviendas son estas, ¿no? Porque las 3.000 que quedan al sur, luego veremos, eso está claro lo que van a ser, apartamentos de lujo. Porque no se pueden hacer 3.000 viviendas entre torres de oficinas de lujo que sean nada más que
viviendas de lujo, es lo que acabarán siendo. Entonces, si se hace aquello, claro. Esperemos que no. Entonces, el otro tema a discutir en esta zona es las 11.000 viviendas, si son 11.000, y de qué características, y la vivienda en alquiler pública, cómo aparece, etcétera, etcétera. Luego, hay que luchar, aunque parece que hay una buena intención en este dibujo, hay que luchar por el buen remate, un remate correcto de Begoña y Fuencarral. Bien, a Begoña le es muy importante lo que ocurra con el nudo norte. Y una cosa que no está clara en este dibujo, y lo que lo preguntamos allí, lo pregunté yo en concreto, es que como mantienen la conexión a través del nudo norte por un túnel desde la Castellana hacia esta zona, en el documento que los vecinos entregamos en el mes de marzo al ayuntamiento con nuestras reclamaciones sobre toda esta zona, dijimos que solo sería aceptable el túnel de prolongación de la Castellana si era exclusivamente para transporte público. Entonces, ahí tenemos un tema importante, porque claro, si por aquí van a meter tráfico importante de Castellana, Begoña la matan. Si no, bueno, pues parece que cubren parte de la trinchera, que dejan unas zonas verdes y equipamientos en la zona de llano castellano y que conectan con el verde lineal. Quedaría por resolver, por ejemplo, el ruido en San Modesto, la agresión de la M30. O sea, hay una serie de cosas a discutir todavía. Fuencarral, pues un poco lo mismo. Se hace una variante exterior, con lo cual la Valverde puede pasar a ser una calle de transporte público y peatones, que es el eje antiguo del pueblo. Y, bueno, pues hay zonas verdes, equipamientos, alguna zona de edificación, que si se hace de alturas similares a lo que existe en el casco, pues podría rematar bien la ciudad por ahí. Finalmente, el transporte público ya lo he explicado antes, y último, para ir deprisa, en las tablas no han pensado todavía, el de las tablas el día 7 de noviembre se subió por las paredes, digo, mira, las tablas, no, es que ahí no se ha dado tiempo de pensar todavía. O sea, 4 meses después de una negociación de 7 meses, todavía no se ha dado tiempo de pensar esta franja de las tablas, que son 19 hectáreas, ¿para qué sirve? Y bien, el otro tema sería los puentes transversales o las conexiones transversales, que no sean puentes, que sean losas o espacios urbanos de actividad urbana que permitan realmente que el puente tenga vida. No digo que sea el Ponte Vecchio de Florencia, pero una cosa moderna en esa línea. Un espacio que no sea simplemente un puente con 4 carriles y unas aceras, porque entonces no es lo que puede ser. Y entonces entramos, para terminar rápido, en el mogollón del asunto, que es lo que se carga la operación. Aquí es donde el ayuntamiento no ha sido capaz de negociar, razones, cada uno puede tener las suyas y se pueden hablar, pero es complicado. El hecho real es que, esto era una operación de 3.200.000 metros cuadrados, que baja a 2.800.000, pero porque se quitan 6.000 viviendas, porque el terciario aumenta. Y además aumenta y se concentra todo aquí. Entonces se meten aquí 1.200.000 metros cuadrados entre estos suelos de aquí y estos suelos de aquí. 1.200.000. 1.200.000 metros cuadrados, pues es equivalente a 30 torres de la Castellana. Y ese suelo, las superficies, este suelo y este suelo, y incluyendo las calles internas y los espacios entre bloques y demás, son 33 hectáreas. Para que os hagáis una idea, el barrio San Cristóbal son 6 hectáreas y tiene 800 viviendas. Se llama las 800 viviendas por eso. Es decir, en un espacio de 33 hectáreas, que es como 5 veces o 6 el barrio San Cristóbal, en lugar de meter 6 por 8, 48, 4.800 viviendas,
se meten 3.000 viviendas y 1.200.000 metros cuadrados de oficinas. Lo cual os podéis imaginar que el resultado, desde el punto de vista urbanístico, va a ser siempre un desastre. Ese llamado Mini Manhattan que produce cosas como, por ejemplo, que en garajes, si se aplica el estándar que tienen las 4 torres, que es 2 plazas por cada 100 metros edificados, habría 30.000 plazas de garaje. Si se aplica el estándar de la ley, que es 1,5 plaza por cada 100 metros cuadrados, sería 22.500. El concejal dice que va a hacer una ordenanza especial. Bueno, tendría que modificar la ley, además. Pero, en todo caso, por muy especial que sea la ordenanza, ya le han dicho varios técnicos en distintos debates que menos de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados sería absurdo, porque no se trata de lo que queremos, que querríamos que no hubiera coches, sino que es que no funcionan así las cosas. Y entonces, que si se pone menos, es que no construirán, ni irán allí, ni se hará nada. Entonces, si se hace esto que quieren hacer, va a tener un mínimo de 15.000, entre 15 y 20.000 plazas de garaje, aunque tenga metro y aunque tenga cercanías. Bien, la losa parque, y con esto terminamos. La losa parque es esto, es tapar toda una losa de unos 700 metros por 300, unas 22 hectáreas, con una altura de 9 metros, no llega a 8,5 metros, porque el gálibo son 7,60 más la losa más la tierra, con lo cual es un catafalco. Tener en cuenta que esta zona y esta zona son terrenos llanos que están a la misma cota que las vías, con lo cual, si metes pues es un catafalco de 700 metros de largo por 250-300 de ancho y 9 de altura, y es una barrera. Entonces, a partir de ahí, pues como dijo Eduardo Leira en el Colegio de Arquitectos, se ponen escaleras mecánicas. Cuando lo dijimos, ya dejamos todos alucinados. ¿Cómo que se ponen escaleras mecánicas? ¿De qué estamos hablando? Y es un parque, ¿no? Pero no es un parque porque eso, mire usted, tendrá arbustos y algunos arbolitos, pero eso no es... O sea, un parque en la azotea de una losa, pues no es un parque, es la azotea de una losa ajardinada. Bien, entonces, ¿por qué la losa? Pues la losa es porque si eso no puede ser verde, el verde tiene que estar en otro sitio, y es que ya no cabe la construcción. Aparte de eso, la losa, que son 22 hectáreas, que viene a ser un tercio del total de esa zona, si no recuerdo mal, pues esa losa supone, es un 38% de su ámbito. Cuando digo su ámbito me refiero a todo lo que es el centro de negocios, que lo que no es estación, todo lo demás, incluidos los equipamientos, el 38% es la losa. Claro, quiere decir que 400.000 metros, del 1,5 millones, porque también hay 3.000 viviendas, un 38%, que son casi 600.000 metros, 500 y pico mil metros cuadrados edificables, se deben a la losa, para darle dinero a DIF. Y para que se pueda hacer ese monstruo. Y termino, porque ya me han dado el toque, con el último argumento sobre... Bueno, la losa, aparte de eso, es un desastre para el ferrocarril. O sea, es un bosque de columnas que si un día, dentro de 10 o 15 años, hay que cambiar la estructura de la estación de las vías porque hay nuevas necesidades o por cambios tecnológicos, pues tienes un follón de mucho cuidado. Y simplemente para terminar, decir que es que este centro de negocios, pues la gran pregunta y el gran debate es decir, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el capital financiero quiere hacer en Madrid ahora un centro de negocios de 1.200.000 metros cuadrados de oficinas de lujo? Y aprovecha la excusa de que hay una estación de ferrocarril, de que tiene muy buena accesibilidad, que es verdad, que los sitios de muy buena accesibilidad deben de ponerse pues, a oficinas
digamos, actividades que puedan utilizar el transporte público más intensivas y demás, pero de ahí a pasar a meter ahí un centro de 1.300.000 metros cuadrados de oficinas, pues es lo que es la barbaridad. Vamos a ver, en Madrid hay 13 millones de metros cuadrados de oficinas. De esos 13 millones, estos son datos de Arthur Andersen, no son míos, ¿no? O sea, 3 millones aproximadamente son prime, primer nivel, entre los que están las 4 torres, Azca y una serie de edificios de ese tipo. Bueno, 1.200.000 metros cuadrados nuevos que se llevarían estos señores, pues es un 40% más sobre el parque que ya existe de prime. Parque del cual un 10% está vacante. O sea, de esos 3.300.000 metros están vacantes. Y se propone darles 1.200.000, es decir, darles el oligopolio del mercado. Todo esto simplemente porque hay un sistema de acumulación nuevo, una burbuja económica de una bolsa de inversiones del 1%, de los grandes fondos, de los fondos soberanos y demás, que quieren, y lo están haciendo en distintas ciudades del mundo, y leeros a Saskia Sassen, están comprando los recursos de la Amazonia, de África, los cotos de perdices de España, pero también están comprando edificios que incluso dejan vacíos. Es una manera de invertir. No invierten porque haya necesidad inmobiliaria o demanda de la actividad económica de esos espacios, sino porque tienen dinero para invertir y lo quieren meter en cosas que consideran bienes seguros, en sus activos financieros. Entonces, es la lógica del activo financiero, impone esto a una ciudad que no necesita esa demanda, no tiene esa demanda, no necesita esto y se carga toda una zona.